Todos conocemos la historia. Una fría madrugada de abril de 1912, el mayor transatlántico jamás construido por el hombre chocó contra un iceberg y se hundió en aguas de Terranova, causando la muerte de más de 1.500 personas. Fue la tragedia del Titanic. Lo que no sabíamos, y lo que Javier Sierra quiere contarnos esta noche, es que no solo fue un iceberg el causante de este accidente. Parece ser que hubo algo más. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Oye, parece que se ha averiguado que algo más sucedió en el Titanic antes de su hundimiento. ¿De qué se trata? Bueno, el asunto del Titanic, como sabes, es uno de esos clásicos que están rodeados de muchos misterios, muchas controversias y que ha generado, yo creo que innumerables teorías sobre las causas del accidente y finalmente qué es lo que llevó a ese desastre, a que durante el viaje inaugural del gran transatlántico con el que se inauguraba prácticamente el siglo XX, en 1912, bueno, pues qué es lo que llevó a que esa masa se hundiera en las aguas de Terranova, ¿no? Y ahora ha surgido una nueva teoría, como no podía ser de otro modo. La teoría se hizo pública en un documental de Channel 4 británico, se titulaba Titanic, The New Evidence, Titanic, las nuevas pruebas, las nuevas evidencias, y sobre todo se basaba en la investigación de un periodista irlandés que se llama Sean Moloney, que se había fijado en unas fotografías que había adquirido en un álbum, bueno, en fin, que había estado desaparecido muchísimo tiempo, en el que podía verse imágenes del Titanic en los muelles de Southampton antes de cruzar el Atlántico. En dos de esas fotografías notó que a cierta altura del casco había una gran abolladura que en otras imágenes pues había pasado desapercibida o, en fin, no se había porque además son unas fotografías que han salido hace muy poquito, ¿no? Sí, exactamente, son unas fotografías que habían estado perdidas, pues imagínate, más de 100 años, ¿no? Y en esas imágenes lo que él creía apreciar era una depresión que debía tener una profundidad de unos 10 centímetros, como si el metal del casco del Titanic se hubiera deteriorado, se hubiera visto sometido a temperaturas muy altas. Haciendo una investigación sobre qué pudo haber provocado esta abolladura, si hubo algún golpe, algún incidente o, en fin, algo que lo explicara, llegó a una documentación que no había trascendido y en la que quedaba bastante claro que efectivamente 2 días antes de zarpar el Titanic se había producido un incendio en las calderas, entre las calderas 5 y 6, un incendio en las reservas de carbón del buque y que ese incendio habían tenido muchos problemas en sofocarlo. Un incendio que estuvo 2 días al menos activo. Vaya. Y que llegó a crear en esos compartimentos en concreto temperaturas de hasta 700 grados centígrados que según la investigación de Moloney y los peritajes que le encargó podrían haber fundido, deteriorado, debilitado el casco. Claro. Justo, además, y esto es la fatalidad, justo por el punto en el que después el buque impactaría contra el iceberg. ¿Justo en ese sitio? Sí, por lo que sabemos, en fin, después de la famosa expedición de Valar de 1985, en la que localizaron el Titanic a 3.900 metros de profundidad, 3/4 partes del buque estaban, digamos que más o menos en buenas condiciones. Allí se supo, estudiando el casco, cuál era el punto de ruptura que tuvo el Titanic y se produce justo en esa zona, en la zona de las calderas 5 y 6 de la embarcación. También qué fatalidad, ¿eh? Sí, lo que sugiere Moloney es que en fin, el destino del Titanic fue verdaderamente nefasto, ¿no? Porque si el Titanic hubiera impactado contra el iceberg en un punto que no hubiera sido tan débil, probablemente hubiera tardado más en hundirse y se hubieran podido salvar más vidas. Pero se hubiese hundido igual. Sí, se hubiese hundido, vamos. Aquí la diferencia es el tiempo. El tiempo que es importante. Estamos hablando de una nave que llevaba 2.200 pasajeros a bordo, de los cuales perecieron 1.500. Más de la mitad. Exactamente, fue, digamos que la gran catástrofe de principios
de siglo, apareció en todas las portadas de los periódicos de la época y generó un debate que sigue todavía hoy. Entre otras cosas porque la fatalidad no solamente se centró en este incendio que ahora es actualidad por esta investigación de Moloney, sino por un montón de pequeñas circunstancias que hemos ido conociendo en este siglo que nos separa del accidente y que son verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, la compañía White Star, que es la naviera que construyó este buque, era propiedad de John Pierpont Morgan, el famoso banquero de la banca Morgan, claro. Que iba a viajar en ese crucero y al final original. no lo hizo. No lo hizo porque tuvo un mal presentimiento. Vaya. Sí, él sintió o presintió que aquello iba por un camino un tanto extraño. Quizá tenía datos de ese incendio que ahora nosotros hemos conocido y que en esa época se mantuvo en secreto por razones publicitarias. Claro. Yo creo que esa sería una de las razones lógicas, pero JP Morgan en un momento determinado canceló su pasaje para ir en el viaje inaugural de su propio barco y además ordenó, fíjate qué curioso, que no se embarcaran las colecciones de arte que él quería trasladar desde Londres hasta los Estados Unidos porque temía que no llegasen. Bueno, pues entonces estaba claro que ese hombre pensaba que algo iba a pasar ahí en ese barco. Podía tener información privilegiada, pero es que las premoniciones que había de que podía haber un terrible incidente en aquel vuelo inaugural del Titanic fueron muchísimas. Bueno, tú sabes que todos los años, en 2017 se sigue haciendo, se publican anuarios astrológicos, libros de predicciones para el año que empieza. Aquel año de 1912 se publicó uno de esos libritos populares en Estados Unidos. Se publicó en diciembre de 1911, se titulaba en Estados Unidos Predicciones para 1912 y hablaba de que se iba a producir una catástrofe naviera y decía textualmente el librito, ¿no? Un titán del mar, un coloso que se hundirá en las aguas heladas del Atlántico Norte. Pero bueno, entonces estaba clarísimo, Javier. Bueno, hay muchas cosas en fin, del mal fario en torno al Titanic, ¿no? Eso lo leyó JP Morgan segurísimo. Pues puede que lo leyera JP Morgan, como puede que también leyera una novela que se publicó 14 años antes del viaje del Titanic, aunque yo creo que no la leyó porque no tuvo ningún éxito. Fue una novela que se llamaba Futilidad, de un autor que se llamaba Morgan Robertson. Morgan Robertson nunca fue un novelista de éxito, fue un personaje de segunda fila que escribía novelas un tanto peculiares, que decía él que se las dictaban los espíritus, o parte de esas novelas decía que él contaba con ayuda del más allá. Bueno, el caso es que él publica esta Futility, que cuenta la historia del hundimiento de un barco que en su novela llama Titán, que choca contra un iceberg en una noche de abril, y en esa novela muere la mayor parte del pasaje y describe el barco como una nao de 275 metros de eslora. El Titanic tenía 270. ¡Qué barbaridad! Claro, Titanic, chocar contra un iceberg la noche de abril. No, lo que está claro es que es una predicción absoluta en ese libro, ¿no? Los datos eran impresionantes y en este caso te diría que contamos casi con un acta notarial, porque un libro con un copyright de un año que es 14 años previo al accidente del Titanic no cabe ninguna duda. Estamos seguros de que fue anterior. Sin ninguna duda de ningún tipo, ¿no? Pero fíjate, uno de los personajes que muere en este viaje del Titanic, y ya que nos desviamos por este lado de los malos presentimientos, las malas sensaciones en torno a este accidente, fue William Thomas Stead, que es uno de los padres del periodismo moderno, ¿no? Para que te hagas una idea, para que nuestros oyentes también lo sitúen, este hombre introduce el concepto de nuevo periodismo, es el que dará pie con el correr de los años a la aparición de los primeros tabloides en la prensa británica, y el que inventa algo hoy tan cotidiano en las páginas de nuestros diarios como las entrevistas de pregunta y respuesta. Él, digamos, que introduce ese género, es decir, es uno de los magnates y de los grandes ideólogos de la prensa. Stead tenía pavor a morir en el mar. Era una vieja superstición suya, ¿no? En 1886, 26 años antes del accidente del Titanic, él publica un cuento en una revista norteamericana que se llama la Pall Mall Gazette, en el que recreaba el hundimiento de un barco de vapor al chocar con otro de pasajeros en medio del océano,
y que se saldaba con una cantidad enorme de muertes porque el barco en cuestión no contaba con suficientes botes salvavidas, que fue el problema del Titanic, ¿no? Bueno, el caso es que esa obsesión lo acompañó durante muchos años. En 1892 él publica otro cuento de tema parecido, en este caso lo tituló Del viejo al nuevo mundo. Era como un viaje entre Londres y los Estados Unidos, en el que un buque de pasajeros, el Majestic, es rescatado por un crucero después de chocar contra un iceberg, ¿no? También. Bueno, también cuenta ese pequeño detalle. Lo que está claro es que los icebergs en esos momentos eran algo muy peligroso para los barcos, ¿no? Sí, pero fíjate, él compró los pasajes para viajar en el Titanic y se embarcó en el Titanic muerto de miedo. Porque, aún así. Porque él había soñado varias veces con este asunto de que él podía morir en un naufragio, pero claro, el Titanic era la gran noticia, hay que entenderlo desde ese punto de vista, la gran noticia del momento, vamos, y probablemente sería una de las grandes noticias de la década, ¿no? Y no quería perderse ese viaje inaugural en el que, bueno, iban pues personas de VIP de todos los estamentos sociales y culturales de la época, imagínate, ¿no? Ese periodista del Titanic, si no hubiese pasado nada, la noticia que se hubiese perdido, ¿no? De interés periodístico. Sí, pues bueno, el caso es que se embarcó con esa sensación extraña. Fíjate que él incluso 2 años antes, solo 2 años antes, en 1910, él tuvo que dar una conferencia en Londres y allí en esa conferencia él pidió encarecidamente, ya se estaba construyendo el Titanic, que los nuevos superbarcos que estaban en el horizonte y que, bueno, White Star y otras compañías después iban a poner en circulación para atravesar los océanos, que por favor que reforzaran sus medidas de seguridad y especialmente los botes salvavidas. Algo que no pasó. Algo que no pasó. No pasó por una cuestión estética, que es lo más triste. ¿Cómo estética? De todo. Claro, porque el Titanic hubiera requerido de 2 hileras en las 2 cubiertas principales del barco llenas de botes salvavidas. 2 hileras quitaban mucho espacio de paseo para los pasajeros, para que paseasen, ¿no? Claro. Eso es. Así que decidieron quitar una hilera en cada uno de los lados de la embarcación y no esperaban que se pudiera producir un incidente de esta naturaleza y no había suficientes botes para poder evacuar a todo el pasaje. Claro, a raíz del accidente del Titanic, todo esto se revisó y digamos que la gran aportación, a costa de 1.500 fallecidos, la gran aportación de este desgraciado incidente fue que las medidas de seguridad, claro, a partir de ese momento se reforzaron en todos los buques. Claro, y oye, volviendo al incendio, este incendio no se había mencionado antes en ningún momento, ¿no?, de la noticia esta. No se había mencionado, aunque, claro, a raíz de la publicación de esta noticia, de las fotografías que ha rescatado Sean Moloney, que presentaba en Channel 4 estos días, han surgido evidentemente los clásicos expertos del Titanic comentando la cuestión. Pero me ha sorprendido una cosa. Fíjate que uno de los que ha salido a la palestra es Tim Maltin. Tim Maltin es el autor de 3 libros en el Reino Unido sobre el hundimiento del Titanic. Está considerado como uno de los grandes expertos en esta cuestión. Y él lo que comentó como refutación a este asunto es que lo del incendio lo sabían los expertos. Es decir, tenían noticias de que ese incendio se había producido, tenían noticias en fin, de que había durado 2 días, incluso había el testimonio de un bombero que había participado en Southampton en la extinción de este incendio, y ese bombero había dicho que se temía que al ser un incendio en las calderas de carbón podía haber una especie de fuego resiliente, que se hubiera quedado ahí, que los rescoldos hubieran permanecido durante mucho tiempo. Pero lo que niega Tim Maltin es la mayor, es que se hubiera podido producir un abombamiento, un debilitamiento del casco del barco que hubiera favorecido el posterior hundimiento. Y que esas fotografías que ha presentado este periodista, Sean Moloney, probablemente el abombamiento se debe a un mal estado de los negativos de la fotografía.
fotografía y no al mal estado del barco. Él aduce un argumento que tiene su sentido común, y es que si se hubiera producido esa depresión que se ve en las fotografías de Moloney, hubiera tenido que ser mencionada en la prensa. Es decir, tú estrenas un barco y lo sacas ya abollado. No, imposible. Claro, eso tendría que haber sido comentado en algún lugar y no lo fue. No, claro, y además si estéticamente los botes salvavidas eran un problema, fíjate, una abolladura en el barco, ¿no? En el casco. Así que ese es el estado del debate en estos momentos, ¿no? Se está acusando incluso veladamente a Sean Moloney de haber podido manipular las fotografías o haberlas interpretado torticeramente para darle una exclusiva sensacionalista, pero incluso al margen de esas especulaciones, lo cierto es que esto ha ayudado a descubrir un capítulo del Titanic que podían conocer 2 o 3 especialistas, pero que no había llegado a la opinión pública, y es que efectivamente ese incendio se produjo en las calderas y que la compañía White Star mantuvo en secreto, absolutamente en secreto, para no perjudicar a ese viaje inaugural, en fin, que como claro, una inversión antes, de muchos millones importante para aquellos momentos. Claro. Era muy, muy importante. Claro. Oye, lo que no sé si sabes incluso es que en aquel viaje iba una momia egipcia con su propia maldición. ¿Qué me dices? Una momia de Egipto en el Titanic. Sí, es otra de las cosas de las que se ha hablado en ocasiones y que los, digamos, titanólogos comentan cuando se reúnen, ¿no? Pero ¿cómo va a ir JP Morgan en ese barco sabiendo todos estos antecedentes, Javier? Es imposible. Bueno, el caso es que en aquel viaje iba Lord Canterville, que era un lord inglés aficionado a la arqueología, que pretendía llevar a Estados Unidos una momia para una fiesta. Esto era muy típico en la época, que no se sorprenda a nuestros oyentes. Para una fiesta. Para una fiesta en la que se la iba a desvendar. Esto, como te digo, a principios del siglo XX se hacía en los grandes salones de la élite anglosajona, sobre todo. Claro, un momento además en el que el espiritismo estaba muy de moda también, ¿verdad? Sí, desde luego. Pues claro. En esos salones donde se buscaba siempre la emoción, no tenían televisiones, ese era el gran problema, ¿no? Bueno, pues en esos salones lo que se hacía con algunas piezas arqueológicas, y en este caso con momias egipcias, era someterlas a desvendaje. Algunas incluso las trituraban, las molían y las ingerían en bebidas. O sea, hay toda una historia alrededor muy siniestra, muy rara, pero de la que forma parte esta momia que viajaba en el Titanic. Sabemos, o los datos que han llegado hasta nosotros, es que parece que era una momia de Amarna, de Telelamarna, del siglo XIV a.C. Se cree que era la momia de una pitonisa del dios Atón, y parece, porque todo esto siempre navega entre el mito y la noticia, que iba acompañada de una pequeña maldición en su vendaje, que decía algo así como: tus profundos ojos jamás serán vencidos por aquellos que intenten interrumpir tu sueño eterno. Muy de película de la momia, debo decir. Exacto, que sí. Es también el ambiente que se respiraba en aquel tiempo, en aquel momento, ¿no? Claro. En ese momento Hollywood ha descubierto también Egipto, se habla mucho de este asunto, y todo lo que tiene que ver con las antigüedades del país de las pirámides despierta esa pasión morbosa, maldita, que desde luego también acompañó al viaje de este buque. Claro, oye, tengo yo ganas de que nos vuelvas a hablar del antiguo Egipto, que hace muchísimo tiempo que no hablamos y sé que están saliendo muchas novedades. Pues la semana que viene hablamos, si te parece. Perfecto. Javier Sierra, muchísimas gracias por pasar este ratito en Veracruz.